para cerrar el tercer segmento, nada mejor que evaluar qué está pasando en la administración de Joe Biden hacia México. Yo sí sigo insistiendo en que de una u otra manera yo creo que cuando se escriba la historia de estos días, vamos a hablar del quiebre de Conroe, Texas. Porque ahí se dan dos quiebres. El quiebre del hijo con las casas y el quiebre de Trump apareciendo ante 14,000 tejanos diciéndole, señores, exíjale a Biden que no vaya a defender a Ucrania, que defienda la frontera por donde están pasando los migrantes, las armas, el fentanilo, las drogas, todo. Y yo creo que de una u otra manera, pues básicamente el mensaje de Biden, a ver, recapitulemos muy rápidamente. Llegaron hace tiempo, hace unos meses, los 4 principales personajes de la seguridad nacional norteamericana, hasta en un Boeing, toda una parafernalia importante para decir, venimos a articular algo sensato con este gobierno. Se reunieron con los hombres de las milicias, se reunieron con los personajes de la diplomacia, con el propio presidente. Vino después la llegada a raíz del conflicto energético, de la Secretaría de Energía, del personaje responsable de la seguridad nacional para asuntos latinoamericanos, y días después viene pues la llegada de John Kerry, ya un peso completo, que de una u otra manera pues vino ya, era claro que si venía John Kerry es porque todo lo anterior no había funcionado. Y John Kerry no vino a hacer una plática hermosa de los murales de Orozco, a pasearse por los patios del Palacio Nacional. No, vino a sentar y a poner una raya. Y esa raya tiene que ver con una cuestión muy importante. Y ojo, si México en los próximos meses, digamos de aquí al verano, no se pone las pilas en hacer algo contra el crimen organizado en serio y no jubila la política de abrazos, no balazos, el gobierno norteamericano tendrá inevitablemente que, desde el Congreso, dejar calificados como grupos terroristas al crimen organizado, con lo que todo implica, que es la autorización para entrar al territorio mexicano y ellos hacer las redadas que aquí no se atreven a hacer, porque es un asunto para ellos de seguridad nacional y es un asunto de salud por la cantidad, los decenas de miles, en este caso ya 110,000 muertos por fentanilo en los Estados Unidos, en una droga que básicamente pues los precursores nacen en China, la potencia que está colisionando con Estados Unidos en la parte económica y también política, y que de una manera hay gente que piensa en Estados Unidos que México está siendo usado como trampolín de China para envenenar a la juventud norteamericana. Cierto o falso, ahí están las estadísticas de las muertes, y básicamente pues tenemos ya, a raíz de esa pintada de raya, 2 acciones que yo quiero comunicar aquí y dejarlas muy en clara. La primera, por primera vez el ejército entró de lleno a Aguililla, y Aguililla tiene un alto significado porque es la tierra del Mencho, del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, que antes estaba en Apaseo, en Guanajuato, pero que a raíz de que se puso mal quiso ir a lo que él decía, ir a agonizar a su propio terruño. Y por eso cuando llegó el cártel Jalisco a Aguililla, se apropió de unos 30 poblados de alrededor y establecieron una ínsula barataria, ahí generando su propio país, y nadie se podía meter, y la gente estaba huyendo despavorida porque la ley del gobierno local, municipal, estatal y ni el federal podían hacer nada. Esa es una parte. Y la otra tiene que ver con lo que estos días va a estar haciendo el presidente. Hombre, ir a hacer la visita a las aduanas. El presidente va a ir a meterse a las aduanas, las tan cuestionadas aduanas, que se corrompieron hasta la médula con ese personaje llamado Ricardo Peralta, que fue el primer director de aduanas. Y ese personaje que sigue haciendo de las suyas en aduanas y en puertos. Hombre, el gobierno americano sí sabe lo que está pasando, sabe que de ahí están extrayendo recursos,
saben que de ahí están financiándose campañas de Morena, sabe que, por ejemplo, el crimen de Sergio Carmona en San Pedro Garza García, en la barbería, tiene que ver con el huachicoleo fiscal y otra serie de cosas. Es decir, la parte de la seguridad pública se está complicando y Estados Unidos ya fijó ese sentimiento, un ultimátum. ¿Qué piensa, Rodrigo? A ver, hay demasiadas señales del descontento de la administración de Joe Biden en contra del gobierno mexicano y de la situación de seguridad del gobierno mexicano. Y empecemos por lo que publicó Raimundo Rivapalacio esta semana diciendo, hay investigaciones activas en contra de 4 miembros del gabinete de López Obrador por presuntos delitos financieros y por presuntas vinculaciones al crimen organizado. Eso es un tema. El otro tema, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos detiene de facto la importación de aguacate el día del Super Bowl o un día antes del Super Bowl. Y entonces se genera toda esta comisión bilateral para ver qué hacen en términos de seguridad para intervenir a distancia en Michoacán. Y otro tema importante que creo que no podemos dejar pasar, que es lo que sucede en la Corte del Distrito Este de Nueva York, donde se reabre de alguna u otra manera el caso Cienfuegos, porque uno de los abogados de uno de los personajes sentenciados por vinculaciones al cártel H2, que de acuerdo al Departamento de Justicia de la DEA era el cártel que protegía el famoso padrino que era el general Salvador Cienfuegos. Bueno, se dice, lo que hizo México de prometerle y darle garantías a la Corte del Distrito Este de que se iba a juzgar a Cienfuegos en México fue una farsa completa y le dieron la cara a las autoridades estadounidenses. Esa carta que envía el abogado de este presunto miembro del cártel H2 se firmó desde principios de diciembre, pero se acaba de hacer pública apenas recientemente. Y esto es apenas del lado demócrata, porque del lado republicano, como bien lo decía Ramón, la decisión que se toma en Conroe, Texas. A ver, la semana pasada el fiscal general de Arizona publicó una opinión legal donde dice la Constitución le permite a Estados Unidos enviar tropas a la frontera e invocar poderes de guerra, así lo dice, invocar poderes de guerra para defenderse de una invasión de los cárteles de la droga. Y aquí The Border Chronicle, que es un newsletter muy influyente de todo lo que sucede en política migratoria y política de frontera, dice, esto es parte de una narrativa política impulsada por el ex asesor de Trump, Ken Cuccinelli, que era el subsecretario del Departamento de Seguridad Interior en la administración anterior. Es decir, tanto del lado demócrata como del lado republicano vienen las mismas señales de alerta para México. Alejandro. A mí creo que esto viene a darle al traste un poquito a esto que venía presumiendo el presidente de que estamos con Estados Unidos en una relación al tú por tú, ¿no? El presidente presume esto, dice que tenemos una posición digna, que podemos tener el suficiente leverage para tener una relación muy igualitaria con Estados Unidos, pero este tipo de casos nos demuestran lo contrario, Ramón. Rodrigo, este mensaje que manda Estados Unidos con un elemento tan vistoso que podemos entender todos que es el aguacate, es como las remesas, ¿sí? En el fin de semana del Super Bowl y donde se presenta un caso muy a la Kiki Camarena, ¿no? Sí. Que uno de los supervisores de Estados Unidos es amenazado por miembros del cártel. Es decir, se vuelve muy mediático y todo esto que tú dices, Ramón, pues nada más demuestra que Estados Unidos, cuando tiene un problema de política interna importante, no le va a temblar la mano para cambiar su política exterior o su relación con México. Si al presidente Biden, como bien dices tú, Ramón, le conviene mover para las próximas elecciones la conversación hacia México, lo va a hacer. Y hay otro elemento importante. El presidente Biden ya pidió al Consejo de Seguridad de la ONU que se manifieste en relación al asunto de Ucrania, ¿no? Y el papel que ha tenido México también, claro, en el Consejo de Seguridad lo pone también contra la pared, porque pues al tener este papel tan importante en el Consejo de Seguridad, pues también Estados Unidos hace esa provocación de qué lado van a estar y qué tipo de apoyo va a recibir Estados Unidos en relación a eso. Y quien dude de todas estas señales que ha habido de Washington hacia México, pues puede perfectamente ver la mañanera del día jueves, donde el presidente López Obrador, enojado,
dice, le voy a plantear al presidente Joe Biden que Estados Unidos detenga su campaña en contra de mi gobierno. O sea, lo dice prácticamente en esos términos. Siente la violencia, Siente ¿no? ya el ataque y la violencia de todos estos frentes abiertos desde Washington. Así. A ver, como si no hubiera suficientes elementos naturales para tensar esta relación, la reforma energética con sus implicaciones del TEMEC, la no reactivación al nivel que se desearía de un México que pues cada vez tiene más interdependencia con Estados Unidos y Canadá para sus cuestiones comerciales, para toda lo que es la famosa línea de abasto y producción, las cadenas productivas llamadas. Para mí el elemento que vino a darle un spin más violento, por así decirlo, es el discurso de Trump. Yo creo que ahí, al ver la administración Biden, que en un lugar como Conroe, cercano a Houston, si tú quieres, lograron concentrar en tiempos no electorales 14,000 norteamericanos para vitorear y para escuchar un discurso que por lo menos en el sentido nacionalista norteamericano tiene todas las de ganar, de decir, ¿para qué vamos a defender a Ucrania lo que no sabemos defender en la frontera con nuestro país? Que eso nos está perjudicando. Bueno, yo creo que Biden no va a permitir que Trump se quede con ese discurso con el cual, dicho de paso, ya había ganado su primera intención Trump, con aquella famosa promesa del muro que todo el mundo decíamos que era un absurdo, pero que básicamente la gran mayoría populista de derecha, no de izquierda, pero de derecha norteamericana, compró el muro. Bueno, pues ahora Biden tiene que, en reemplazo a ese muro, ponerle un hasta aquí a todo lo que está suelto y que está perjudicando. Entonces, es un hecho que vamos a ver en los siguientes meses, no tenga la menor duda, un endurecimiento, y yo no dificulto que unas primeras acciones, ya se vieron algunas ahí en Quintana Roo, que fueron agentes del FBI, que el presidente incluso en la mañana dijo, les insto a que nos coordinemos como para no pisarnos los talones. Bueno, pues eso fue una escaramuza que es nada contra lo que podría pasar. Imagínense el día de mañana que en Estados Unidos presentaran a alguno de los grandes capos o un hijo de los grandes capos que no ha sido capturado aquí, o al Mecho, o a Ovidio, o a quien sea, diciendo, lo capturamos nosotros, entramos en territorio mexicano, como allá no hacen nada, aquí está el señor que más fentanilo mete a este país, y vamos a poner comandos en todas las fronteras con México, en todas las aduanas, y aquí se acabó la jugadita. Vamos a empezar a ver qué tipo de personajes van a salir como los grandes protectores de esos mafiosos y a dónde van a parar esas utilidades de esos latrocinios. Claro. Ramón, lo que comentabas acerca de esta disputa Biden versus Trump en relación a México, a ver, el centro neurálgico de esta disputa son dos estados que son ahora swing states. Uno es Arizona, donde el fiscal general ya emitió su opinión legal al respecto, y otro es Texas. Texas dejó de ser un estado sólidamente republicano y va a ser un estado, un swing state para la próxima elección. Entonces Joe Biden tiene todos los incentivos políticos para reaccionar a esta crisis que hay con México. Así es. Pues bueno, estamos aquí cerrando ese ciclo magenta. Yo creo que la semana próxima vamos a tener bastantes y muy fuertes noticias respecto a los mismos temas que hoy estamos tocando. Y bueno, pues hasta la próxima. Nos vemos. Que tengan buen fin de semana. Igualmente, gracias, Ramón.